La música, un momento, aquí está. No puedes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. Es necesario buscar un camino diferente si quieres llegar a un destino distinto. Al preguntar a nuestros clientes ¿cómo nos conociste?, dábamos diferentes opciones a modo de formulario que incluían las siguientes: por la prensa, por un amigo, por una campaña de publicidad, buscando por internet, anuncios de Google. Detectamos un grave sesgo. La última opción era la más seleccionada, incluso en las épocas en las que no habíamos comprado ninguna publicidad en Google. Obviamente la estaban marcando aleatoriamente porque era la última opción y la más cercana al punto siguiente en el formulario. La seleccionaban no por ser más veraz, sino por ser más práctica. ¿Qué hicimos para remediarlo? Algo muy poco usual. Creamos una nueva e insólita opción en la última posición. No quiero ayudar a que 8Bells mejore. ¿Resultado? Casi todos nuestros clientes, casi sin excepciones, se sentían mal marcando esa opción, y al evitar hacerlo se estaban diciendo a sí mismos: yo no soy ese tipo de persona, claro que quiero ayudarles a que mejoren. Acto seguido elegían la opción correcta a fin de corroborar sus propias palabras. Piensa de forma diferente para obtener resultados diferentes. Este es un buen ejemplo de por qué pensar de forma diferente produce resultados diferentes, aun cuando su trascendencia para la empresa fuera menor. Sin embargo, hubo otros cuya trascendencia sí fue inmensa. Cuando empecé a crear la metodología 8Bells en el campo de la enseñanza de idiomas, yo era un hereje. 8Bells no cuenta con libros de texto, ni lecciones gramaticales, ni ejercicios, ni exámenes, ni aulas, ni profesores. Si algunos iban en dirección noreste, otros norte y otros noroeste, nosotros habíamos decidido ir en dirección sur. No tenía el menor de los parecidos con cualquier sistema tradicional de enseñanza. ¿Por qué? Porque si hubiéramos usado los mismos caminos, hubiéramos alcanzado el mismo destino. Si hubiésemos decidido enseñar con libros de texto, ejercicios de gramática, aulas y profesores, hubiéramos obtenido exactamente los mismos resultados que los métodos convencionales. Peldaño número 5. Los tesoros se encuentran fuera de casa. Si es un tesoro, significa que es algo excepcional y único, y que se encuentra un paso más allá de donde la población está dispuesta a llegar, ya que los mayores premios suelen estar alejados de las masas. Dejar la familia atrás para irse a vivir a un país diferente siempre es un paso difícil. Si ese país está al otro lado del Atlántico y además no tienes a un solo conocido de allí que te pueda ayudar, el paso no da vértigo, sino miedo. En mi caso, esa decisión la tomé con 15 años, por lo que irme a Estados Unidos con esa edad y sin ninguna compañía directamente se transformó en pánico. Pero a la victoria nunca se llega apostando por no perder, sino apostando por ganar. Finisterra en gallego, yo uso ambos nombres, es un pueblo de pescadores, denominado así porque los romanos lo consideraban el fin de la tierra, el punto más occidental del mundo conocido. Es un lugar precioso con una belleza natural estremecedora, y al que obviamente amo con todo mi corazón porque me crió. Pero siendo justos, no es el lugar con más bullicio del mundo. Un día me di cuenta de que si aspiras a más, tienes que estar dispuesto a pagar un precio mayor. Si fui capaz de dar ese paso y superar mis múltiples miedos, fue gracias al título de este peldaño. Los tesoros se encuentran fuera de casa. Ir a Estados Unidos suponía poner fin al capítulo del desaprovechamiento para abrir el de la superación. Fue solo tras dar ese paso cuando mis pozos de petróleo pudieron salir a la luz y ser identificados. Con 15 años me defendía bien jugando al fútbol, ya hablaba varios idiomas y tocaba el piano, la armónica, la flauta y la guitarra, aunque nadie en mi pueblo supiera de esos talentos, dado que no había tenido oportunidades de emplearlos, excepto el fútbol. Sin embargo, en tan solo unos meses en Estados Unidos ya había sido fichado por el equipo local de fútbol, reclutado para tocar el piano en un cabaret y ganado un papel como actor/cantante en un musical. Eso representó mis tesoros. Salir de casa propició encontrarlos. La gente dice, ¿qué pasa si me estrello? Pero yo digo, ¿qué pasa si no arrancas?
Peldaño número 6. Con la monotonía no se sufre, pero sin el riesgo no se crece. Si vas a ser un cazatesoros, el riesgo no es tu enemigo, sino tu mejor amigo. Es el riesgo y no la seguridad el que te hace descubrir paraísos. El peor de todos los riesgos es el de no correr ninguno. De la decisión de ir a Estados Unidos, no me interesa tanto la decisión en sí como su antesala, y de esta, un aspecto por encima de todos. Las noches que pasé sin dormir pensando en si estaba loco por dar un paso así. Me interesa el miedo que sentía y cómo me enfrenté a él, ya que son un calco exacto de lo que sentirás tú cuando busques tus propios tesoros. Durante 1000 noches, le di 1000 vueltas a las mismas 1000 preguntas. ¿Qué pasa si me sale mal? ¿Qué pasa si mi nostalgia me supera? ¿Qué ocurre si tengo un problema? ¿Qué sucede si no soy capaz de afrontarlo yo solo? ¿Qué pasa si...? Esas preguntas me carcomían. Son las herramientas del miedo. Si el miedo es un pulpo, las dudas son sus tentáculos. Como toda persona que se enfrenta a una disyuntiva, elaboré mi balanza con su plato derecho y su plato izquierdo, mi lista de pros y contras, pero al cabo de varios meses, cuando mi plazo para decidir se agotaba, mi disyuntiva solo había crecido. Lejos de haberse desequilibrado, el empate entre los argumentos a favor y en contra se había hecho mayor. Quedarme en Finisterre suponía seguridad, confort, tener el amparo de mi familia, permanecer en el nido, en definitiva, no sufrir. Con la monotonía no se sufre. Irme implicaba enfrentarme al riesgo, superar peligros, inevitablemente encajar golpes, seguro que a veces muy duros, pero también descubrir tesoros y vivir experiencias y emociones únicas. Sin el riesgo, no se crece. Un día, tras una de mis noches desvelado, dirimí mi disyuntiva. Me di cuenta de que ningún pájaro ha nacido para quedarse en su nido. Y llegué a la conclusión de que quedarme era vivir días cuya valoración era un cúmulo de 5, mientras que irme supondría vivir días cuya valoración sería un cúmulo de 10 y ceros. Y que, aunque 5 más 5 más 5 más 5 fuese equivalente a 10 más 0 más 10 más 0, yo prefería apostar por lo segundo. Es preferible, a veces bueno y a veces malo, que siempre regular. Peldaño número 7. En la escalera del éxito, el primer escalón se llama crisis. Hay algo curiosísimo que caracteriza a los periodos de mayor crecimiento y esplendor. Casi todos partieron de una crisis. Te invito a que hagas un sondeo entre la gente de tu entorno y compruebes por ti mismo que la afirmación es correcta. Con 15 años me sentía en crisis porque mi cuerpo me pedía volar, pero mi entorno me encadenaba al suelo. Unos meses después, emprendía rumbo a Estados Unidos para ver mundo y absorber experiencias como una esponja absorbe el agua. Con 18 años, tenía callos en las manos de cortar el césped en residencias de gente adinerada, y los pies hinchados tras turnos de 12 horas repartiendo pizzas los fines de semana, para poder pagarme los altísimos costes de la formación universitaria en Virginia. Un tiempo después de la frustración de sentirme desaprovechado, era la persona más joven del equipo policial que protagonizaba importantes redadas en la zona de Washington, trabajando como intérprete para la policía, la DEA, Agencia Antidroga Estadounidense, y el FBI. Unos años más tarde volvería a tener la misma sensación de desaprovechamiento trabajando como traductor simultáneo en España. Yo quería crear, y un traductor se le paga por no hacerlo. Ser traductor es ejercer un trabajo digno y que además puede ser muy enriquecedor, pero el día que dejas de hacerlo, no se te echa de menos. Si no lo haces tú, lo puede hacer otra persona. Yo me moría por aportar valor al mundo y no sentir que estaba dando 10 cuando sabía que podía dar 100. Esa sensación, siempre que la he tenido, ha sido la crisis que dio pie al esplendor posterior. Poco después de sentirme frustrado como intérprete, nacía 8bells.com, y miles de personas conseguían hablar chino en menos de 8 meses gracias a ello. En todos los casos, solo hubo éxito porque antes hubo crisis. Pocos periodos
han hecho más por el desarrollo humano que las épocas de crisis. Si nos diesen a elegir entre estar medianamente mal y estar fatal, en crisis, casi todos elegiríamos lo primero. Pero entre ambas situaciones, la primera es precisamente la más peligrosa. Cuando estás renqueante, la insatisfacción no ha tocado fondo, y no tocar fondo es equivalente a no hacer nada para mejorar, porque la situación, aun siendo difícil, sigue siendo llevadera. Esto es lo que yo llamo vivir en la penumbra, tener una vida gris en la que no es de día ni de noche, no hace ni calor ni frío, y que precisamente por no estar en el extremo negro puede alargarse indefinidamente en el tiempo. Eso es lo realmente peligroso. En cambio, las crisis que tanto tememos son más territorios amigo que enemigo. Son insostenibles, y eso las convierte en trampolines hacia el éxito, ya que precisamente por suponer una situación intolerable, hacemos lo necesario para ponerle fin y producir el cambio que conduce al período de bonanza. Si el esplendor es un proceso con forma de escalera, la crisis casi siempre es su primer escalón. Peldaño número 8. La cultura del sí. Formar parte de la cultura del sí es ver soluciones donde otros ven problemas, alentar las iniciativas de otros en lugar de dinamitarlas con peros, pensar en los motivos por los que podemos en lugar de en aquellos por los que tal vez no deberíamos, tomar el siempre se ha hecho sí como argumento no para mantener la práctica, sino para revisarla. La cultura del sí es tener miedo no a caer, sino a no levantarse. Si en tu empresa o en tu trabajo no es habitual innovar, indudablemente se debe a que la gente no está presentando propuestas nuevas que rompan con lo anterior. Es muy probable que esto se deba a que en la empresa reine la cultura del no. Se ha entrenado a los empleados durante mucho tiempo para creer que en ese entorno el no es la respuesta más frecuente y que no proponer cosas nuevas es más seguro que hacerlo. Gana quien no propone, porque sin propuestas no hay rechazo. Cuando empecé a crear la metodología 8 Bells, las personas más asentadas en el sistema tradicional de enseñanza me dijeron que no se podía enseñar de esa manera por estar fuera de los cánones estándar. ¿Recuerdas el peldaño anterior? No puedes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. Cuando monté la empresa me dijeron que no podría hacerlo sin financiación. A día de hoy 8 Bells todavía sigue sin haber usado un solo euro de financiación externa. Y cuando ya la habíamos lanzado, me dijeron que tardaría años en conseguir grandes clientes porque la única manera en entrar por abajo y subir lentamente... Perdón, me he equivocado. Me dijeron que tardaría años en conseguir grandes clientes porque la única manera es entrar por abajo y subir lentamente por la pirámide corporativa. Por suerte, yo no les creí. Ya me había casado con la cultura del sí. Perdona que interrumpa su almuerzo, señor Alierta. Me gustaría decirle la cosa más loca que haya oído en toda su vida. César Alierta, presidente de Telefónica, se encontraba almorzando con dos ejecutivos en un restaurante cuando un joven emprendedor, con más dosis de pasión que de miedo, y un tono que solo transmitía ilusión, sinceridad e inocencia, lo abordaba con una frase no menos impactante que atrevida. Sin decir una palabra, levantó su mirada del plato y seguramente lo único que vio fue la sonrisa que ocupaba la mayor parte de mi cara. Me llamo Ancho Pérez. He creado un método de enseñanza que permite aprender el chino mandarín en menos de 8 meses. Nos ha llevado 5 años desarrollarlo y funciona en el 100% de los casos. César Alierta me sonrió incrédulo. 2 meses más tarde, firmaba un acuerdo entre 8 Bells y Telefónica para que toda la cúpula directiva de la entonces cuarta operadora más grande del mundo pudiera aprender chino mandarín con nosotros. Es tan complejo como innecesario explicar la importancia que ese acuerdo tuvo tanto para mí como para mi empresa. Tener un cliente como Telefónica en nuestra cartera no solo nos dio una credibilidad que fue balsámica para los más comprensiblemente escépticos, sino que su compra de rutas, un curso en 8 Bells se denomina ruta,
Además confirmaba mis aseveraciones, de que era posible crecer orgánicamente y sin inyección de capital externo. Si cada problema es una mano y cada solución un guante, por cada par de problemas esperando a ser resueltos, existen al menos 10 pares de guantes esperando a ser usados. Y lo vamos a dejar aquí en este segundo capítulo de 88 peldaños del éxito. Espero que os esté gustando y que me perdonéis por los errores de lectura, cosas del directo. ¡Nos vemos!